La historia comienza con Colin, un joven que parece estar atravesando la vida sin terminar de habitarla del todo. No hay en él grandes gestos ni decisiones firmes. Colin se mueve con una mezcla de apatía y resignación, como alguien que ha aprendido a conformarse con lo mínimo. Su rutina es simple, casi invisible. Trabaja, vuelve a casa, repite los mismos recorridos. No hay entusiasmo, pero tampoco rebelión. Vive en una especie de pausa permanente. Colin no está roto de manera evidente, pero sí profundamente desconectado. Sus relaciones son superficiales, funcionales. No se permite desear demasiado, ni esperar demasiado de los demás. Ha interiorizado la idea de que implicarse emocionalmente solo trae decepción. Por eso se mantiene siempre a medio camino, sin entregarse del todo, sin huir del todo. Su vida transcurre en un estado de tibia supervivencia emocional. Ese equilibrio precario se rompe con la aparición de Ray. Ray irrumpe en la vida de Colin de una forma abrupta, casi violenta en términos emocionales. Es mayor, seguro de sí mismo, con una presencia dominante que no pasa desapercibida. Ray no se presenta como alguien amable ni accesible. Su forma de hablar es directa, seca, cargada de una autoridad natural que intimida. Donde Colin es duda, Ray es certeza. Donde uno se esconde, el otro ocupa el espacio sin pedir permiso. El primer encuentro entre ambos no es cálido ni prometedor. Es incómodo, tenso, marcado por una desigualdad evidente. Ray observa a Colin con una mirada evaluadora, casi posesiva. Colin, por su parte, se siente descolocado. Hay algo en Ray que lo asusta, pero también algo que lo atrae de manera inquietante. No es una atracción romántica inmediata, sino una sensación más profunda, más peligrosa, la de ser visto y elegido. Ray detecta rápidamente la fragilidad de Colin. Percibe su falta de dirección, su necesidad de pertenecer a algo, a alguien. Y lejos de suavizar su presencia, la intensifica. Su trato es exigente, dominante, a veces incluso humillante. Pero esa dureza no aleja a Colin. Al contrario, la claridad con la que Ray se posiciona en el mundo ejerce una fuerza magnética sobre alguien que nunca ha sabido muy bien quién es. Poco a poco, la relación se establece sobre una dinámica desigual. Ray impone el ritmo, las reglas, los límites. Colin acepta sin demasiada resistencia. No porque no perciba el desequilibrio, sino porque esa estructura le ofrece algo que nunca ha tenido, una sensación de dirección. Por primera vez, no tiene que decidir, no tiene que cuestionarse, solo tiene que seguir. Colin empieza a reorganizar su vida en función de Ray. Cambia rutinas, modifica hábitos, ajusta su forma de estar en el mundo. Cada gesto de aprobación por parte de Ray se vuelve significativo. Cada palabra dura, cada corrección, refuerza la sensación de estar siendo moldeado. Hay dolor en ese proceso, pero también una extraña calma. Colin confunde la pérdida de autonomía con pertenencia. Ray, por su parte, mantiene el control con una frialdad calculada. No promete nada, no ofrece afecto explícito. Su poder no se basa en palabras dulces, sino en presencia constante y autoridad. Para él, la relación es clara. Él guía, Colin obedece. No parece cuestionarse las consecuencias emocionales de esa dinámica. O tal vez sí, pero decide ignorarlas. A medida que el vínculo avanza, Colin se va desdibujando. Su identidad empieza a definirse exclusivamente en relación con Ray. Lo que desea, lo que hace, incluso lo que siente, pasa por el filtro de esa relación. Hay momentos de duda, instantes en los que Colin percibe que está perdiendo algo importante, pero esos pensamientos se diluyen rápidamente ante el miedo de perder a Ray. La relación no se construye desde la ternura, sino desde la necesidad. Colin necesita sentirse elegido, guiado, contenido. Ray necesita ejercer control, afirmarse en su dominio. Ambos encuentran en el otro algo que encaja con sus carencias, pero ese encaje es inestable, peligroso. No hay equilibrio, solo dependencia. Cierra cuando queda claro que Colin ya no está simplemente con Ray, sino que empieza a vivir para él. La línea entre elección y sumisión se vuelve cada vez más difusa. Y aunque Colin aún no lo sabe, ese camino lo llevará a enfrentarse a una pregunta inevitable. ¿Cuánto de sí mismo está dispuesto a perder para no volver a sentirse solo? A partir de ese punto, la relación entre Ray y Colin
deja de ser solo una dinámica de poder implícita para convertirse en una estructura cerrada, cada vez más asfixiante. Colin ya no toma decisiones por sí mismo. Su día a día gira en torno a las reglas, los tiempos y las expectativas de Ray. Lo que al principio se sentía como dirección empieza a transformarse en una jaula silenciosa. Pero Colin no lo reconoce de inmediato. Está demasiado involucrado emocionalmente para verlo con claridad. Ray intensifica su control de forma gradual. No lo hace con violencia abierta, sino con una autoridad constante que no admite cuestionamientos. Corrige a Colin, marca límites, define qué es aceptable y qué no. Cada gesto de desaprobación pesa más que cualquier palabra amable. Colin vive pendiente de esas reacciones. Su estado emocional depende casi por completo de la validación de Ray. En ese proceso, Colin empieza a desconectarse de sí mismo. Las dudas que alguna vez tuvo se convierten en ruido de fondo. Aprende a silenciarlas para evitar el conflicto. Justifica el comportamiento de Ray, lo racionaliza. Se convence de que esa dureza es una forma de cuidado. Poco a poco, la sumisión se normaliza. Lo que debería alarmarlo se vuelve cotidiano. Sin embargo, esa aparente estabilidad tiene un costo. Colin comienza a experimentar una sensación persistente de vacío. Ya no se reconoce del todo en el espejo. Ha cedido tanto espacio que apenas queda algo propio. Aún así, el miedo a quedarse solo es más fuerte que la incomodidad. Ray se ha convertido en el eje de su identidad. Perderlo significaría enfrentarse a un vacío aún mayor. Ray, por su parte, no parece atravesar el mismo conflicto. Su posición de poder se mantiene firme. No muestra dudas ni inseguridades visibles. Pero hay indicios de que su control no es tan sólido como aparenta. En algunos momentos, su rigidez se intensifica cuando percibe cualquier atisbo de autonomía en Colin, como si necesitara reafirmar constantemente su dominio para no perderlo. La relación entra en una fase crítica cuando Colin comienza, de manera casi inconsciente, a resistirse. No es una rebelión abierta, sino pequeños gestos. Silencios más largos, miradas que ya no bajan inmediatamente. Preguntas que antes no se atrevía a formular. Esos cambios, aunque mínimos, alteran el equilibrio que Ray ha construido. Ray responde con mayor dureza. Su control se vuelve más explícito, más exigente. Lo que antes era una estructura implícita, ahora se manifiesta como imposición directa. Para Colin, ese endurecimiento resulta devastador. La figura que le daba sentido, ahora es también la que lo oprime. Empieza a darse cuenta de que la seguridad que creía haber encontrado se sostiene sobre su propia anulación. El punto de quiebre llega cuando Colin ya no puede ignorar esa realidad. Un episodio concreto, una humillación, una línea cruzada, lo obliga a mirarse con honestidad. Entiende que ha confundido control con cuidado, dependencia con amor. Esa comprensión no es liberadora de inmediato, es dolorosa, porque implica aceptar su propia responsabilidad en la situación. La confrontación entre Ray y Colin no es explosiva, sino tensa y contenida. Colin intenta expresar lo que siente, pero carece de las herramientas emocionales para hacerlo con firmeza. Ray no cede, no escucha desde la empatía, sino desde la necesidad de mantener el control. En ese momento queda claro que la relación no puede transformarse sin que uno de los dos renuncie a su rol. Colin se enfrenta entonces a una elección fundamental: permanecer en una relación que le da estructura a costa de perderse por completo, o arriesgarse a quedarse solo y reconstruirse desde el vacío. Es una decisión aterradora, porque implica abandonar la única certeza que ha tenido en mucho tiempo. El desenlace no ofrece una liberación inmediata ni un cierre reconfortante. Colin se aleja, pero no sale fortalecido de forma instantánea. Se va confundido, herido, consciente de que el camino que tiene delante será difícil. Ray queda atrás, no como un villano absoluto, sino como alguien incapaz de amar sin dominar. La historia se cierra con una sensación incómoda, pero honesta. Pigeon no es una historia de amor tradicional, sino un retrato crudo de cómo la necesidad de pertenecer puede llevar a la pérdida total de uno mismo. Colin no encuentra un nuevo paraíso al marcharse, pero recupera algo esencial:
la posibilidad de volver a existir como individuo. El mensaje final es claro y perturbador. A veces, el mayor peligro no es la soledad, sino permanecer en un vínculo donde dejar de ser uno mismo parece un precio razonable por no quedarse solo. Y reconocer eso, aunque duela, es el primer paso hacia una libertad que nunca es fácil, pero sí necesaria.